Sara Antuña. Carlos de Pando. Hoy nos visita en el podcast Leticia Olera. Actriz, directora y guionista. Y concretamente como guionista viene a hablarnos de su serie de reciente estreno, Pubertad. Que podéis ver en HBO, está ya completa y vamos a hablar del proceso de escritura, de desarrollo, de venta. Vamos a contar cómo se levantó la serie. Y también vamos a hablar con ella de qué pasa cuando, haciendo una serie como esta, se estrena una serie de nombre muy parecido, de temática muy similar, y que encima se convierte en un fenómeno mundial. Wow. Putadón. Sí. Pero bueno, pues vamos a hablar de todo esto con Leticia Olera en Esto ya se ha hecho. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma, Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de Dama, entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales. Sara Antuña. Carlos de Pando. Tenemos hoy con nosotros a Leticia Olera. ¿Cómo Hola. estás? Bueno, vamos a charlar sobre todo de Pubertad, que es tu serie de reciente estreno, pero vamos a hablar un poco de tu carrera y de cómo empezaste en esta movida de dirigir, escribir y saltar de la actuación a lo otro. Así que empezamos por el principio, que es ¿por qué te hiciste guionista? Pues por una necesidad de contar historias y de escarbar, o sea, de entender qué hay detrás, ¿no? Y Porque tú empezaste como actriz. yo empecé como actriz, luego tuve una época de paro y recuerdo que ahí mi pulsión creativa no desaparecía, o sea, llegué a pensar en otros curros alternativos, de hecho pensé, como se me daban bien los idiomas, pensé que podía ser traductora. Ah, mira. Sí, que no deja de ser una forma también como de comunicar, ¿no? Con otros. Un saludo al gremio traductor, que tenemos un montón de cosas en común con ellos, los guionistas. Totalmente. Pues la pulsión no me desaparecía y entonces pensé, ostras, ¿qué pasa si yo escribo algo? Voy a intentar escribir un corto. Y cuando lo tuve escrito, me di cuenta de que necesitaba rodarlo. Y como yo venía de años de currar, o sea, que tenía dinero, de currar como actriz, ¿se entiende? Pensé, bueno, pues en lugar de pagarme un máster, me pago el corto. Ok. ¿Qué tal salió la experiencia? Pues muy bien, se llama Lo siento, te quiero, el corto. Y fuimos a Austin y ganamos. Yes. Okay. Sí, que bueno, eso no es lo importante, pero ¿Cómo que no? lo he dicho. ¿Cómo que no? Bueno, ahí queda. O sea, primer corto Y- pelotazo, toma. Sí, además tuve la suerte de que Paco Plaza lo produjo, entonces tener un productor como Paco al lado también es una oportunidad para aprender mucho. Claro. Y de hecho el productor también del corto fue Oriol Maimó, Ah, que luego ha sido el productor de Requisitos, de Vida Perfecta y de Pubertad. ok. Y vamos a pisarnos Wow, ahí. habéis Ya. cogido aire a la Sí, vez. sí, sí, A la vez, Estáis muy, súper muy bien sincronizados, Sí. totalmente. ¿Voy yo? Dale calor. Va. Y el hecho de venir de la actuación te facilitó, te complicó el salto salto, como lo quieras llamar, el paso a dirigir, escribir. Entiendo que hay una parte que te facilitó la parte de la experiencia, pero me refiero sobre todo a la hora de presentar proyectos, mover tus cosas. Yo creo que me facilitó. Sí, porque al menos cuando yo llamaba a una puerta sabían quién era o les sonaba mi nombre, ¿sabes? Y no era una persona No vas a random. puerta fría, sí. Nada de malo con la gente que sea random, pero, ¿sabes? O sea, yo creo que sí me facilitó. Luego ya los prejuicios que cada persona pueda tener, Claro. eso ya forma parte del lugar de la fantasía que tú te montes para justificarte que algo te salga o no. Bueno, últimamente como que hay bastantes series, pelis, cosas que provienen de actores, de actrices, y si en algún momento han tenido la sensación de no se nos toma tan en serio como otros guionistas, otros directores por esto, yo creo que esto ya ha quedado súper atrás, ¿no? Hay, vamos, ejemplos recientes de gente haciendo esto y además yo creo que, vamos, por lo que hablamos a veces con ellos, muchos tienen sobre todo pulsión de dirigir, porque es como, esto sí que lo tengo claro, esto sí que sé hacerlo, ¿no? O sea, más que escribir, que a lo mejor no siempre es tu pulsión actual. Sí. Tú eres la típica niña que escribía bien, ganaba el concurso de redacción del cole y todo esto. Yo era empollona. Toda la pinta, sí. Sí. Y que me encantaba hacer redacciones y luego además yo me pasaba horas como, yo crecí como hija única, yo me pasaba horas con el Cinexin Oh. dentro de, bueno, a oscuras, inventándome diálogos de... O sea, el mismo, claro, porque había como 3 pelis, ¿no? De Cinexin. Sí, más o menos, no había Sí. mucho más. Entonces Poca yo me variedad. inventaba, o sea, cada vez era una historia diferente con las mismas imágenes. Y eso, no sé por qué lo contaba ahora. Bueno, pues tiene Ahí sentido, vamos. ¿no? O sea, esta cosa de, que está ahí la pulsión y está ahí, sigue, ¿no? Sí, la pulsión estaba desde la infancia. Ok. Pues mira, hilando con el corto, que vamos, primer corto ganador de Austin, primera serie ganadora en Cannes. Yes. ¿Qué tal la experiencia de Vida Perfecta? ¿Cómo fue un poco desde el arranque, no? La idea, el proceso de desarrollo. Muy chula. O sea, al principio pensé que no lograría levantarla porque me costó mucho. Me dijeron que no en muchos sitios, incluido Movistar. Mira. Y volví un año después con la Biblia ya súper trabajada y
el piloto. ¿Fue esa la diferencia entre la primera vez y la segunda, que tenías más clara la Material, serie? o más... Es que la primera vez fui con nada, o sea, Ujú. con 10 páginas, Vale. pero no con un guión. Claro. Entonces aquí volví un año después con el guión. Vale. Y además sí que me inventé una cosa, porque a mí me habían dicho que no ya en todas partes. Y entonces yo volví a llamar a Movistar un año después y les dije, ¿os acordáis del proyecto aquel que os traje, que os interesaba, pero no, pero tal? Tengo un guión, pero no lo quiero mover antes de que lo leáis, porque bueno, como fuisteis los primeros a los que fui. Ya, como venderles la idea de os estoy haciendo un favor llevándoos esto. O sea, Sí, Bueno, ¿sabes? es una cortesía, claro. ¿no? O sea, Como- ya me habían dicho que no en otras partes, pero bueno. Claro. Y me salió bien, por suerte. Solo bien la jugada. Y lo que pasa es que costó mucho tener la luz verde a la producción. Que por momentos era desesperante, porque claro, yo pensaba, hostia, llevo ya como 2 años, casi 3, y no tengo luz verde, estoy no haciendo otras cosas, porque yo ahí había hecho requisitos para ser una persona normal, Claro, entonces primera alguna peli. peli me habían ofrecido, es verdad que no eran guiones que me hubieran, o sea, que yo me hubiera visto dirigiéndolos, pero un momento que dije, ostras, si todos estos años invertidos en el desarrollo del guión, luego de los guiones, luego no se hace la serie. Ya. Buah, ¿sabes? Era muy angustioso también. Es verdad que yo misma me decía a mí misma, bueno, pero estás aprendiendo un montón, escribiendo, o sea, Ya. además estaba con Burke ahí ya, porque sí que el piloto y la Biblia, Burke no estaba, pero luego ya cuando entró Burke también fue como una oportunidad de currar con alguien que venía del mundo del guión y con un conocimiento teórico y analítico brutal, ¿no? Y aprendí un montón con él. Pero sí que recuerdo ese momento de... ¡Buah! ¿Sabes? Como al final no salga, pero bueno, al final salió. Bueno, esto es lo de las películas de superación de los 80, ¿no? Rollo Karate Kid, que es como me han vendido una imagen del mundo según la cual el esfuerzo prolongado conlleva una recompensa. Si esto no ocurre después de 2 años, me están engañando. Mi Claro. imagen del mundo se viene abajo aquí y ahora, ¿no? Claro. Lo que está bien para los guionistas que nos escuchen, que esto es carrera de fondo, y Sí. también lo que acabas de decir, la soledad del corredor de fondo, ¿no? Menos mal que cuando entra Burke, también no solamente por la experiencia que también dice, sino tener a alguien al lado y decir, nos la van a tirar, no la vamos a vender nunca. Y que el otro diga, no, hombre, no, claro que sí. O el día que tú estás más bajo, el otro es el que está más arriba, ¿no? Sí. Sí, qué tiempos, ¿eh? Buah. Es que ahora lo pienso y digo, ¡buah! Soy otra persona. Claro. Eso también pasa mucho, ¿no? Cuando por fin tiene luz verde la serie, es como, ay, ya estaba yo pensando en otra. Y ya Ya. llega un poco No, tarde. a mí no me pasó eso, afortunadamente, porque claro, luego dirígela Claro. ya desconectada de la Otro proceso. historia. Qué palo sería. Claro. Y el proceso de vender pubertad, bueno, si te parece, vamos al arranque, ¿no? La idea, la chispa original, digamos, de Sí. la serie, ¿cómo surge? Pues mira, en la sala de montaje de Vida Perfecta 1. Anda. Sí. Hablando con Uriol Maimó, que es, bueno, mi productor. Se me hace raro decir mi productor porque es como posesivo, pero bueno. Como si solo trabajara para ti, ¿no? Es mi sí, productor, sí, ¿sabes? mi maquillador. Sí. Que además es un tipo muy interesante, Uriol. Uriol estudió cine en la SCAC y entonces primero hay unos años que son comunes, ¿no? Y luego cuando escoges especialidad, él tenía claro que quería ser productor, pero estudió guión. Ah. Porque dijo, ostras, yo lo que quiero aprender es de guión para poder luego aplicar ese conocimiento a la producción. Me parece muy interesante. Sí, totalmente. Y entonces con él siempre tenemos conversaciones que tienen, bueno, como una mirada humanista, ¿no? Te diría casi filosófica, en torno a la moral, la ética, la psicología. Somos intensitos. Entonces, recuerdo un día en la sala de montaje que, claro, evidentemente, imagínate, ¿no? O sea, la feminista, hola, os recuerdo, ¿vale? Entonces yo estaba teniendo una discusión con mi montador, con David Gallard, sobre el porno. Ok. Porque es verdad que desde el feminismo se lleva años diciendo que el porno es una fuente de misoginia, por lo menos el 95% de la pornografía que se ve online, que además ahí ya había sido el caso de los violadores de Pamplona y recuerdo que había sido, o sea, como de pronto las búsquedas de la manada y tal habían crecido en las webs porno, ¿no? O sea, era como todo muy tóxico y muy misógino. Y tenía yo muchas conversaciones en torno a esto con David, ¿no? Discusiones encendidas. Ahora ya no me enciendo tanto. Eso te lo da la edad. Entonces,
Uri entró en una de estas para ver el montaje, no para discutir de esto, pero luego seguimos hablando. Entonces, él se había enterado de un caso de unos niños que habían abusado de una amiga. Y entonces, claro, yo lo vinculé enseguida a esto de la pornografía y tal. Pero claro, eso no estaba en la conversación todavía. O sea, los menores y la pornografía y la violencia sexual no formaba parte del debate público, ¿no? Pero sí que desde entornos feministas sí que se estaba haciendo ese análisis. Y cuando Uri me habló de esto, ostras, ya no pude, o sea, nos pusimos a hablar un montón y le dije, tío, tenemos que hablar de esto, hay que hacer una peli de esto o una serie o lo que sea, pero además recuerdo el otro día me acordé que le dije, no lo hagas sin mí, ¿eh? porque recuerdo que era un tema que me removía mucho, ¿no? Y fíjate, ahí se quedó, luego vino Vida Perfecta 2, o sea, pasaron años. Y el tema seguía ahí. Entonces vino la pandemia, la pandemia fue antes de Vida Perfecta 2. Y me llamó Miriam Porté, que es la productora de Distinto Films, para decirme que tenía una ayuda a desarrollo de guión en el programa Media, o algo así. O sea, como yo no me sé o sea, exactamente qué ayuda era una ¿Vale? europea a guión. Y entonces le dije, ostras, pues mira, yo tengo esta idea que bueno, ahora estoy con Vida Perfecta 2, pero que es algo que a mí me gustaría desarrollar con Uriol. Y me dijo, ok, entonces ya cuando acabe Vida Perfecta nos pusimos con eso. ¿Y el proceso de Tira venta un fue rollo sencillo? muy largo para algo que no era tan interesante, ¿no? No, sí que lo es en realidad. Porque al final nunca sabes, o sea, quiero decir, cómo acabas llegando al lugar en el que la serie se posa y de pronto encuentra su sitio y tira para adelante. Sí. ¿Fue difícil vender una vez establecidas las bases? ¿Es como la empiezas a mover y es después de Vida Perfecta es más fácil? ¿O? Sí, es más fácil. Pero claro, yo no me lo puse fácil porque era en catalán Claro. y con Castells. ¿En qué con momento niños. surge esta movida de los Castells y hacerla allí? Quiero decir, porque entiendo tenías el tema y de pronto quieres darle un entorno. ¿O? Sí. Yo quería, en cierto modo... Claro, es que con Pubertad me pasó que quise hablar de muchas cosas, que esto también en guión fue como... ¿Sabes? Frena porque si no pierdes, ¿sabes? Como el pulso. Pero sí que quería que estuviera por debajo de todo esa tensión entre tradición y progreso. Ok. Que es algo que también desde movimientos feministas, ¿no? Pasa que a veces si tiras mucho de la cuerda, pierdes a tu interlocutor, ¿no? O sea, feminista o da igual, o sea, cualquier pensamiento progresista, cuando quiere ir muy rápido, no sé si es peor. Aunque tú pienses que es mejor. Ya. Y luego, por otro lado, hay partes de la mirada conservadora o de la tradición que tienen un sentido, te diría casi antropológico, ¿no? Y que nos ayudan también. La tradición, la cultura popular, en cierto modo creo que nos ayuda a comprender que venimos de un lugar que viene más atrás que nosotros y que permanecerá cuando nosotros nos vayamos. Y creo que te ayuda a darle cierta sensación de sentido a tu existencia, ¿no? Dentro de... Sí, es muy identitario, ¿no? De alguna manera. Por no irte directamente al tema de los Castells, pienso mucho en el PSOE votando contra la cuestión antitaurina, pues por razones obvias, ¿no? Es como para mucha gente de muchos pueblos la parte taurina es una cuestión puramente identitaria y hasta que no hagas brecha ahí, hasta que no entres en esa parte, es imposible que voten contra esto. Es imposible. No, sí, o sea, es muy difícil. Es muy difícil, no es imposible, es muy difícil. Sí, y luego, claro, ahí entra como la tensión de cuando estamos hablando de derechos humanos, ¿no? De justicia social, que dices, oye, muy bien, tu tradición y tu identidad, pero tenemos que caminar hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, me interesa ese cuestionamiento. Me suelen interesar los... O sea, es algo que me ayuda a tener una raíz para escribir, que son las tensiones, ¿no? O sea, y en Vida Perfecta, por ejemplo, usábamos mucho esto, ¿no? Con Burke, la vida como en la teoría, lo que tú crees que serás o que deberías ser, versus luego qué eres y cómo lo haces, ¿no? La teoría versus la práctica. Entonces, creo que además esto es algo que he visto en terapia también, que las... Como que me define mucho esta búsqueda de equilibrio constante que aplicado a la escritura es muy interesante, a mí me ayuda mucho. Sí, es el conflicto, ¿no? Constante, que es lo que mantiene que es viva como la el historia de alguna filosófico, forma. ¿no? Que no es tanto la trama, ni es el arco emocional, sino
el tema, ¿no? De alguna manera lo que sí, tira de las el cuestionamiento tensiones. moral, y entonces yo tenía muy claro esto, cultura popular. Entonces empecé a pensar, vale, cultura popular. Y pensé, me encanta la Semana Santa. Y buah, o sea, fue como, buah, lo tengo. Pero claro, de pronto la religión cobraba un peso en la historia que tampoco era religión versus progreso, ¿sabes? No quería, cogía mucho peso la religión visualmente, al nivel del tema. Claro. Entonces dije, vale, no, ha de ser algo más de cultura popular pero sin religión. Entonces, claro, ahí cuando empiezas a buscar, te vas a... Yo soy catalana, entonces ya te vas ahí. Entonces me puse a buscar, porque también pensé, los corrabous, como, ¿no? Imagen de la masculinidad. Pero recuerdo que dije, buah, tío, luego rueda con corra... O sea, ¿cómo lo ruedo esto? Claro. Como si los castells fueran tan Ya, fáciles. ya. Pero, ¿sabes? De repente, Leticia Olera maltrata animales. O Por sea, supuesto. dije, no, no quiero esto en Ya. mi vida. Y un día pensé en un castell. O sea, aparte, me da rabia porque no recuerdo qué estaba haciendo. Pero dije, ¡ah! Dios mío, el castell, claro, es esto. Es una comunidad, gente sosteniendo gente, la fragilidad de la comunidad, los valores, la chavalería que sube arriba necesita de los adultos para subir. O sea, de repente todo fue como... Sí, que la metáfora era perfecta. Perfecta, ¿no? sí, sí. Claro, era perfecta. Aparte, un problema que es de todos. Y entonces, por ejemplo, en un castell, o sea, en una colla, cuando vas a hacer la diada, todos llevan la misma ropa. O sea, no hay faja del Loewe y faja del Bershka. Claro. ¿Sabes? O sea, hay como una cosa de todo nos iguala. Entonces, bueno, me parecía como súper atractivo. Entonces llamé a Oriol y le dije, tengo una buena noticia y una mala. Y me dice, ¿cuál es la buena? Y digo, pues que ya sé dónde tiene que pasarlas. O sea, cuál es el contexto. Porque me costaba mucho pensar en la serie si no tenía el contexto. Y me dice, ¿cuál? Y me dice, y le digo, Castells. Y se queda callado. Digo, ya, es una putada. Porque catalán, rueda un castell... Y me dice, ¿sabes que mi sueño ha sido siempre hacer algo con castells? Y yo, me cago en todo. Es una señal, O sea, vamos fue allá. como, bueno, ya la hemos liado porque ya está. O sea, ya no hubo marcha atrás. Pues mira, oyendo esto me parece una decisión muy buena haber renunciado a la parte de hacerlo en contexto de Semana Santa y de la religión, porque dado que la serie tiene también conceptos que flotan todo el rato y que se tratan a veces de manera directa, como digamos el perdón, la reconciliación, la culpa y Sí, demás, sí. hostia, si metes por debajo Sí. la parte de la culpa judio-cristiana, la confesión, el perdón de los Sí, pecados es y que demás, de repente se es te va... interesante también, ¿eh? Porque, una vez más, que es fácil mirar por encima del hombro pues la religión, pues porque la religión tiene una mirada patriarcal brutal y tal, pero también a mucha gente le ayuda a darle sentido Desde a luego. muchas cosas de la vida. Yendo a la parte más práctica, una vez que tienes claro de lo que quieres hablar y dónde lo quieres dineros. ambientar. ¿Cómo se No, levanta? la parte de... O sea, ¿qué hiciste? ¿Con qué material fuiste? ¿Ibas con un guión escrito? ¿Hiciste solo documento? ¿Fue una cosa como...? Claro, de entrada ya íbamos con... O sea, hubo una parte de desarrollo que ya era la ayuda que tenía Miriam Porté, ¿no? Entonces, los astros se alinearon porque el ICEC, que solamente daba ayudas para películas hasta la fecha, ese año decidió dar también a series. Entonces, claro, nos presentamos ahí, Claro. que era en plan una serie en catalán, con castells, o sea... Lo tiene todo. O sea, ¿no? Y luego que toca un tema social, pues para recibir una ayuda pública tenía bastantes números, ¿no? Claro. Entonces nos presentamos al ICEC. Ahí fue cuando entró también Almudena para poder... porque yo estaba con la pospo de Vida Perfecta, entonces, ¿sabes? Teníamos que llegar ya, entonces entró Almudena para que pudiéramos tener algo, aunque luego fuera a cambiar mucho, pues un documento con cara y ojos para presentar. Por apuntar para los oyentes, Almudena es Almudena Monzú, que es la otra guionista, la que escribe contigo Pubertad. Exacto, Okay. sí, que estuvo... O sea, yo estuve casi como 2 años y pico escribiendo y ella estuvo el primer año, porque le salió otra cosa. Y entonces ahí lo presentamos al ICEC, nos salió y ya luego vino TV3 con la coproducción europea Los Belgas y era como, Dios mío, ¿sabes? Utanima Tuca, que casi lo tenemos. Ajá. Y entonces tuvimos la suerte de que entró HBO con la compra de derechos. Entonces esto fue lo que hizo posible que pudiéramos hacer la serie. Y es verdad que optábamos a otra ayuda europea que parecía que nos iban a dar seguro, que 3 semanas antes de empezar a rodar se cayó. Ouch.
Reescritura a muerte, claro. Sí, sí. Ahí se van nuestros dineros, adiós dineros. Sí, sí. Además, o sea, yo recuerdo una reunión con la ayudante de dirección y tal, haciendo el plan de rodaje y producción y tal, y que Olga decía, yo no sé cómo vamos a rodar esto en los días antes de que se cayera. Claro. La parte de dinero que se cayó. Y decía, yo no sé cómo lo vamos a hacer, yo no veo que esto lo podamos encajar. Y yo decía, Dios mío. ¿Sabes? Como, Dios mío, porque tú estás escribiendo y es como, bueno, ya lo rodarán. Ya lo rodaré yo, maldita sea, ¿Sabes? ¿no? Exterior día, plaza, diada castellera, un castell se cae. Bueno. Ya. Ya lo rodarán. Que bueno, yo eso lo hago a veces, ¿eh? Bueno, a veces no, lo hago mucho. Porque si no, por ejemplo, la caída del castell, si yo me obsesiono en cómo se rodará, yo pensé, bueno, ya llegará. Ya iremos viendo, estás ¿no? perdida, Esto es un claro. problema para la Leticia del futuro. Sí, o sea, tú escribe ahora lo que tal. Y bueno, pues nos dijeron, o sea, ya íbamos pilladísimos y cuando nos dijeron que se caía, creo que era casi $500,000, que es muchísimo, en una serie como esta es muchísimo, pues nada, quité subtramas enteras. Quité subtramas enteras que dices, pues igual era buena idea, porque no lo pensé antes. ¿Las echas de menos ahora? O sea, era el único toque de humor que tenía la serie. Vaya. Pero luego dices, pues igual está bien que no estuviera. Claro, igual estoy buscando un alivio cómico aquí que no hace falta ninguno, ¿no? Claro, que eso me pasaba mucho dirigiendo, ¿sabes? Que decía, necesito comedia, me muero. ¿Sabes? Porque claro, bueno. Claro, el tema es el que es. Y eso que tampoco está llevada a un drama denso, ¿sabes? Está dentro de todo llevada a una naturalidad de la vida. Sí. Pero si entonces era una trama donde había unos coreanos, venía una tele, ahora os la contaré, diréis, o sea, no pintaba nada esta subtrama. Ya. Hiciste bien en llevarla detrás de un cobertizo, pegarle 2 tiros, Que si enterrarla allí. queréis luego lo cortáis porque es un rollo. No. Pero era una subtrama, era una tele coreana que iba a rodar pues castells. Y que además hacían clases de castells. Porque esto yo lo vi un día. Claro, yo me documenté muchísimo, o sea, me volví loca. Y sí, claro, porque por una parte la parte judicial, legal, luego la parte psicológica de menores y luego los castells. Porque para escribir, pero también para dirigir, yo decía, hostia, yo tengo que saber esto, ¿sabes? Porque Sí, cómo funciona una asamblea, que es una cosa loquísima. cómo de estas, funciona y cómo se siente, ¿sabes? Cómo se viven los castells. Y me fascinó que para mantenimiento, porque los castellers no cobran, ¿vale? O sea, no se cobra. Pero para mantener, pues, El local, la lo que sea, ¿no? infraestructura, Claro. pues a veces sí que hacen cosas donde cobran, pero como colla, no a nivel individual. Entonces, hacen talleres que de repente van guiris. Wow. En plan, Entonces- el japonés que va a tocar la guitarra, pues a lo mejor. Y entonces que tú ves que van allí y entonces viven la gran experiencia de subirse a los hombros de un casteller de pie. Y luego pues hacen fotos, ¿no? Esta movida. Bueno, desde casa parece entretenido. Mejor que los Sanfermines, ya te Sí, digo. y Desde entonces, claro, yo vi eso con unos americanos y pensé, qué rollo americanos, mejor coreanos. ¿Qué producción me dijo? ¿En serio, Leticia? Ponte lo Barato, difícil, Leticia. más baratos. ¿Sabes? y entonces, pues luego se cayó. Porque luego, claro, la subtrama era que estos que iban a pagar una pasta, no me acuerdo por qué, pues claro, de repente era como, pues... Ese si hay papel una lo cumplen ahora agresión- los patrocinadores, ¿no? Que se mencionan en la Exacto, serie. se mencionan los patrocinadores, que se menciona ahí, que Un si poco de lo pasada. pillas bien y si no, pues no es importante. Pero había como la presión esta de no podemos hablar de este tema, hay que taparlo porque... Nos quedamos sin el dinero. Y es interesante al final que no tenga tanto peso esto, porque no hace falta que sea el dinero lo que te lleve a taparlo. Te lleva el peso del tabú, la imagen social. Sí, tiene más sentido en realidad. Sí. Y, o sea, en ese sentido entiendo que te desmadró un poco el contenido tener que quitar esa trama. ¿Eres de ir con el mapa de tramas y con la escritura súper cerrada y súper firme? ¿O dejas que también la cosa fluya? Y también, además, pensando en la Leticia que va a rodarlo, es como... No, me sé, aquí dejaré el mapa de sorprender tramas aquí. yo ya no lo puedo abrir. O sea, quiero decir, yo lo que abro antes de... en los ensayos y tal, es los diálogos a full. Pero claro, abrir el mapa de tramas me parece Ya. un poquito... Sí, es cuestionarte muchas cosas, pero... Claro, te puedes volver loca, ¿sabes? Porque ya me volví loca escribiéndola, porque claro, todas las tramas y subtramas que hay de los personajes... ¿no? Entonces, bueno, o sea, flexible sí que soy, como directora hablo ahora, pero bueno, la directora es guionista también.
porque muchas veces te tienes que adaptar a la falta de presupuesto y entonces Claro. tienes que juntar 2 escenas que pasaban en 2 sitios, pues las juntas en uno y te ahorras una loca, ¿no? Y cosas así todo el tiempo. Entonces, bueno, lo complejo fue que yo ya estaba de preproducción. Entonces, yo ensayaba o hacía pruebas de vestuario o cerraba localizaciones y llegaba a mi casa y me tenía que poner a reescribir. Con el cerebro fundido. Y entonces, y los fines de semana a full, o sea, era como... Y eso sí que fue como heavy, ¿sabes? Del nivel de ansiedad, porque te ves el rodaje encima, te lo ves como una bola que viene y tienes que reescribir esto. Bueno, es verdad que, bueno, los actores, yo ya les avisé, en plan, nos van a llegar separatas constantemente, o sea, aunque no hubiera... O sea, yo lo de las separatas es una constante. Es que es inevitable también. ¿eh? Sí, porque... Por miles de razones. Claro, entonces, porque además en los ensayos, yo esto sí que lo aprendí en Vida Perfecta 1 para no volverme loca, o sea, de cara a la segunda, en los ensayos que hubiera alguien que luego pudiera transcribir también, porque cambio muchas cosas en los ensayos. ¿Vale? Algo que normalmente haría a lo mejor la script o... Claro, pues que la script no da abasto. Ok. Y entonces dije... Casi un guionista en sala, diríamos. Sí, o una, digamos, en este caso fue la auxiliar de dirección que había estudiado guión, entonces, que además es listísima, y dije, hostia, Andrea, si te vienes tú conmigo a los ensayos, vamos marcando y luego nos repartimos, porque es que si no, no me veo capaz, o sea, lo voy a pasar muy mal. Y sí, de hecho, por ejemplo, lo que decías antes de la asamblea, claro, en la asamblea hay castellers, o sea, los personajes de reparto son castellers de verdad. Por un lado, porque me ayudaba a darle credibilidad, porque así era gente que yo luego podía rodar de verdad en una diada real, porque hay partes de diada real y partes falseadas. Entonces, en la diada real yo podía rodar a gente que sube a tronc y que luego tú la vieras que tenía texto, ¿no? Que era lo chulo. Entonces, hicimos casting a los Miñons de Tarrasa y bueno, y salieron, oye, mucha gente con mucho talento. Y entonces, lo que sí que les pedí era ensayar, porque claro, yo sabía que no tenía tiempo para rodar, entonces hay que ensayar mucho para luego en el set poder estar sacándole jugo, pero no jugo de guión, sino jugo de acting. Okay. Entonces, a mí por eso me gusta ensayar la serie entera. Hostia, ¿tienes tiempo? Bueno, estuvimos un mes de ensayos, 1 mes y medio. Con todo escrito ya, entiendo. Todo el mundo sabe dónde empieza, dónde acaba y entonces ese es el... Sí, para mí es importante. Yo cuando a veces oigo que hay series que han empezado a rodar y no tienen los guiones acabados, digo, ¡ah! Me falta el aire, ¿sabes? Drama, ya. Porque te ayuda mucho. O sea, se puede hacer y se puede hacer y se puede hacer que quede bien. Claro. Pero a mí me parece que te ayuda mucho conocer bien para luego poder darle una segunda vuelta al guión con los actores, que es muy guay. O sea, a mí me fascina. Entonces, la asamblea la ensayamos con los castellers. Entonces, yo les dije a cada uno cuál era como su posicionamiento. Vale. Y tenían alguna frase de guión, pero les dije, pero bueno, olvidaos. Metí mi teléfono en el suelo, ahí en el centro, y grabé. Hicimos 1 hora de asamblea. Ok. Que luego yo pensaba, luego vete a casa y escucha todo, ¿vale? Sí, como que para hacer un capítulo entero, ¿no? De la asamblea. Sí, pero claro, hay muchas frases de la asamblea que son de la improvisación. Claro. Entonces, claro, a mí, como, yo qué sé, igual es exagerado y tengo que aprender a hacer las cosas de manera más... que me dedique menos tiempo, ¿no? Pero, hostia, a mí que salgan 4 frases que a mí me parecen brillantes por haber hecho ese ensayo, para mí ya es como, ¡guau, qué guay!, ¿no? Entonces, hay 4 frases que son, o 5, que son de ellos y que luego pues, se la adjudiqué a cada actor que la había improvisado. Y claro, por eso la asamblea, a mí es una escena que me gusta mucho, porque realmente parece una asamblea de verdad y que estés robando una improvisación. Y claro, para nada es así. Claro. Pero sí es verdad que reconoces como, no sé si tanto roles concretos, pero sí dinámicas de asambleas de cualquier tipo, ¿no? Claro, porque dices, vas a una junta de vecinos y dices, suyas. Bueno, hasta aquí está la persona que está totalmente en contra ya de que nos estemos juntando siquiera para hablar de esto, ¿no? Sí, y que cada intervención que haga va a ser como, bueno, deberíamos irnos ya. Y dices, bueno, pues siempre hay uno así, ¿no? O... Sí, es que claro, eran suyas y que les salían porque es su vida y la colla para ellos hacer asambleas forma parte de su idiosincrasia. Claro. Ya que estamos con el casting, hablemos de los niños, porque es un flipe. O sea, quiero decir, son niños de más o menos tienen la misma edad que interpretan sus personajes, que son
13, 14 años Sí. estamos. ¿Cómo curraste con ellos? ¿Cómo fue el proceso de casting? El proceso de casting fue larguísimo, porque además yo primero fuimos a por niños y niñas castellers, Ujú. porque... No, a ver, los hay, los claro, pero... Claro, pero que luego en realidad, porque yo me obsesioné con esto y luego llega la reunión de producción y es como, no pueden subir más de 1,5 metros. Claro. Y Son yo, niños. ¿Cómo? pues lástima, porque tenemos una castellera protagonista, o sea, porque la niña es castellera de verdad. Ujú. Ah, mira. Sí, sí, y fue anchaneta de pequeña y bueno, es un talento como actriz, pero es que además es una castellera buenísima. Mira, iba a explicar lo que era Anchaneta, os veis la serie que está muy bien. Para aprender también. No, es verdad, para aprender el tema castel. Yo, está todo clarísimo. Pues sí, ahí el equipo de Irene Roqué, que es buenísima, que es la que hizo también el casting de verano 1990 y... Ok, también con niños, también. Sí, digo, te estás especializando. En la infancia catalana. Hicimos muchos casting durante meses en el mundo castellé y luego cuando ya no los encontrábamos en el mundo castellé, pues abrimos a escuelas de teatro y cuando no los encontrábamos a escuelas de teatro, abrimos a institutos. Ujú. Ok. O sea, que vimos a muchísimos niños y niñas. La historia con la niña es muy peculiar. Intento no enrollarme y si no me cortáis. Está bien. Yo cuando empiezo a ir a diadas para documentarme es 3 años antes de empezar a rodar. Entonces yo pensaba que rodaría en 1 año y medio. Optimismo. Ujú. Entonces yo veo una niña en la plaza y digo, ¡ah! Esa niña Mano. tiene la mirada de Manuela. Ujú. Porque para mí ya existía Manuela, no estaba escrita, pero... Ujú. Y dije, qué pena, porque claro, en 1 año no habrá crecido suficiente. En 1 año y medio tampoco, porque era muy pequeña. Entonces, cuando 3 años después me pongo a hacer el casting, digo, Aquella ¿la niña Ujú. aquella? Y digo, o sea, por favor, hacer hincapié en que me gustaría mucho que viniera a la prueba y tal. Ujú. Digo, bueno, vendrá, veré que no, ya está, ¿sabes? El Ujú. amor a primera vista no existe. Y bueno, Flipaste. O sea, Irene Roque y yo estábamos como, vamos a pensar más cosas, ¿sabes? Porque tú haces como unas primeras escenas para un primer... Pero claro, ella venía del Vendrell, o sea, venía del Penedès, o sea, como 1 hora y pico de coche. Decía, hostia, que ha venido y tío, o sea, vamos a hacerle más cosas, que haga más escenas, vamos a pensar más impros, ¿sabes? Como, vamos a sacarle todo el jugo para... Porque yo estaba tan enamorada que estaba buscando una razón para comprobar que no era verdad lo que estaba pasando. Y bueno, ¿sabes? Como no puede ser. Ya. Claro. Es como aquí es donde tendrá el fallo y diremos, vaya, no puede ser, ¿no? Claro. Exacto. Y no, o sea, es que tiene una intuición y una sensibilidad que a poco que sepas tocar teclas y tal, luego ella sabe aprovechar lo que le está pasando para decir el texto. Ah. Y eso, a esa edad, sin haber estudiado teatro, Ya. yo flipé. Y bueno, entonces ya cuando la tuvimos a ella, el casting de los niños se hizo en función de ella. Ujú. Porque queríamos que, como van al mismo piso del Castell, no podían tener una diferencia de altura Ah, claro. súper grande. Ujú. Que yo ya sé que la realidad, ¿sabes? Pero, Ya, pero bueno. Pero claro, a la hora de bueno, rodarlo. pero un poquito, ¿sabes? O sea, que fuera un poquito creíble también para el mundo castellano cuando lo vieran. Claro. Y entonces tuvimos que buscar los niños pues más o menos a su altura. Ujú. Y con los niños también costó mucho, pero fue increíble. O sea, cuando el Ot Serra, por ejemplo, que hace de Paul, Ujú. también, bueno, es que todos, la verdad, aparte, para mí era muy, o sea, todo el proceso de casting me hizo ser muy consciente de la vulnerabilidad de esa edad. Claro. Porque realmente este momento bisagra, ¡buah! ¿Sabes? Porque son niños. Ujú. No, pero no son niños, pero sí son niños. Claro, con una diferencia de 3 meses, uno es imputable, otro no, ¿no? A efectos legales. Claro, y luego, por ejemplo, porque intentamos con niños un poquito más mayores y a la que tenían 1 año más, ya no estaba eso. Claro. O sea, era como cambiaba mucho. Hacen el cambio de ya les cambia la voz. La actitud es otra. Claro, es que es muy fuerte. Mm. Que por momentos, yo recuerdo un día llorando en mi casa con una de las coaches, con Fátima Baeza, diciendo, ¿pero por qué me obsesioné con que tuvieran 13? ¿Sabes? Como, ¿por qué no cogía niños de 15? Pero eso fue un momento de pánico y de estrés por un problema que tuvimos, pero luego me alegro mucho de haber apostado por chavales de la edad de los personajes, porque si no, la infancia
no la verías tanto en su mirada, ¿no? Claro, O de sea, hecho no. es un flipe verlo, o sea, porque los ves y dices, hostia, son muy pequeños. Claro, entonces cuando tú oyes noticias de casos de fulanito de 13 años, tal de 14 años, y sin eximirles de su parte de responsabilidad, que es muy grande, y creo que un adolescente también tiene que aprender que sus actos tienen consecuencias. Pero claro, los deshumanizas y se convierten como en monstruos, y dices, y cuando les pones cara... Son niños. Claro. Y entonces ahí es donde también como adulto haces, pero un momento, ¿qué estamos haciendo? Claro. Y el tema, porque luego en la serie, quiero decir, para los niños hay escenas heavy y duras y muy complicadas. Sí. Fue un issue con ellos o con sus familias, por ejemplo, porque entiendo Sí. que los padres, claro, en una edad en la que tienes que protegerlos mucho, dices, hostia, Sí, sí. vas a hacer esto. O sea, Claro. yo escupí el café, estaba con la serie delante y era como, no puedo creer lo que acaba de decir este niño y no es más que el título de un vídeo porno. Sí. Pero era como, de esto que lo miras y dices, no se afeita, tío, tiene la piel suavísima, Sí. es muy pequeño. Vamos, Sí, tu sí. hijo en la ficción y era como, de repente... Ya. O sea, esto lo acaba de decir un niño que han dicho los padres cuando recibieron el guión. Sí, sí. Sí, bueno, a ver, primero en la primera y segunda fase de casting no se hablaba de agresión sexual. Se hablaba de que se había robado una tablet en la colla. Entonces, las improvisaciones y todo que les hacíamos iban por aquí. Vale. Entonces, ya cuando tuvimos 2 niños por personaje, o en algún caso 3, nos reunimos familia por familia, individualmente, para contarles de qué iba la serie, cómo se iba a rodar, las dificultades, o sea, la responsabilidad que suponía un rodaje para un niño de esa edad, pero también, bueno, lo El que iban a tema, encarnar, Claro. la conversación que iba a abrir en casa, y si creían que su hijo o su hija estaba preparado a nivel madurativo, y ellos como familia, porque también tienes que enfrentarte tú a hablar de esto, Claro. para hablar de esto en casa. Entonces, en esa fase solo se retiró una familia. Y el resto dijeron que al revés, que les parecía una oportunidad para hablar de algo que les iba a venir Claro. si no les estaba viniendo ya. Y que qué mejor que tener un trabajo, ¿no? O sea, como una serie donde se iba a cuidar todo, porque aparte les conté cómo lo íbamos a rodar, que no íbamos a rodar nada... Explícito, claro, crudo. o sea, ni que luego fuera susceptible de acabar... En una página tipo Claro, Pornhub. esto para mí era muy importante. No solo el cómo lo rodamos, sino luego qué se va a ver, ¿sabes? Y entonces, cuando ya... aparte les contamos que íbamos a tener con nosotros una coordinadora de intimidad que además trabaja en prevención de abusos en la infancia y la adolescencia. Por lo tanto, quiero decir que iba a estar como... Todo muy supervisado, ¿no? Claro, cuidado el tema y que íbamos... De hecho, hablamos mucho con ellos sobre esto, sobre el consentimiento, sobre el poder. O sea, que al final, antes de hablar de consentimiento, creo que hay que aclarar el poder, ¿no? ¿Qué es el poder y cómo juega en nuestro día a día, entre las amistades, entre los grupos de amigos? Y cuando ya has conceptualizado el término poder, puedes hablar de consentimiento, ¿no? Y como a veces, no solo en el ámbito de la intimidad, sino en otros ámbitos, el consentimiento también se puede viciar, también... Bueno, y esto lo entendieron muy bien. O sea, y esto lo he contado en muchas entrevistas, que uno de los aprendizajes que yo me llevé fue que si tú a un niño de esta edad le hablas, no como un adulto, porque está claro que como No un lo adulto es, no, claro. pero sí como una persona que empieza a ser responsable de lo que hace y que empieza a generar ideas propias, es muy interesante preguntarles su opinión, que se mojen y que ellos noten que no lo haces para ganar una batalla dialéctica, sino para realmente saber qué piensan sobre algo, ¿no? Y entonces ese trabajo con ellos fue interesante. Wow. Cuánta responsabilidad, ¿no? De repente Sí, sí. es como... No, mucha. Aparte, yo me di cuenta de una cosa también, y es de, precisamente hablando del poder, de tú el poder que tienes como adulta, con un chaval o una chavala de esta edad. Porque lo que tú digas tiene mucho peso. Claro. Que dices, bueno, esto ya lo sabías, ya, pero bueno, hasta que no lo vives. Y yo me di cuenta de eso, de la fuerza y de la influencia que puedes ejercer en un chaval de esta edad. Me impactó mucho, me conmovió mucho. Y pensé que realmente, tío, tenemos que prestar atención a nuestros chavales y chavalas. Y aparte que no hace falta ser madre o padre, ¿sabes? Para hacerlo. Y aquí no estoy hablando de guión, pero sí, esto me caló mucho. Claro, supongo que también por eso al final escribes sobre cosas que te
que te importan, yo creo, un poco, ¿no? Sí. Pero sí, me di cuenta y reflexioné mucho sobre esto de la chavalería, la deberíamos ver como, muy entrecomillado esto, pero como hijos e hijas de todos. Y llamarles la canalla, que es una frase que me hace muchísima gracia, que es muy catalán el rollo, ¿no? Pero sí. La canalla, la tropa canalla. Sí. Y siendo un tema tan delicado y protagonizado por niños, ¿esto fue un hándicap con la plataforma? Bueno, fuimos al departamento de menores también, ¿eh? Te Claro. tienen que dar los permisos. Es toda una movida. No, claro. Tienen que leer el guión, tienes que ir. Entonces, yo fui al departamento de menores de la Generalitat, supongo. No sé, a mí me llevaba a producción. Ya. Y yo decía, ¿dónde hay que ir? Vale, yo ahora lo cuento. ¿Sabes? Pero sobre todo hablaba de una cosa de tema y de retratar un tema concreto que entiendo que puede, pues, a gente echarle para atrás y decir, o sea, por un lado, efectivamente lo delicado que es y lo complejo que es, y por otro lado, o sea, estamos en un mundo en el que ahora mismo la crítica constante es la agenda woke y cómo todos los temas ahora tienen que tratar de... O sea, quiero decir, hay una parte de la sociedad que explicita el cansancio con esto. Quiero decir, ¿esto te supuso algún problema pensando en el target del público? Digo, por parte de la plataforma de la cadena de... Esto ocurrirá, será una serie de un tema que es incómodo y jodido y que hay mucha gente que ya estará hablando de la agenda y de no sé qué, esto será un problema a la hora de hacerla o de venderla o de llegar a la gente. No, porque piensa que la fuimos vendiendo a medida que la íbamos desarrollando. Y no, yo pensaba, o sea, yo ese pensamiento nunca lo tuve, porque yo pensaba, esto es un tema social. O sea, esto es un tema... Y aparte, iba pasando el tiempo y más casos salían en la prensa. Entonces era como, es que de esto tenemos que hablar y la ficción es un lugar maravilloso para explorarlo, ¿sabes? Más allá de los ensayos y las teorías. Y luego, como realmente lo de tener un público hate que no se va a acercar a ti por los prejuicios que pueda tener, como eso yo ya lo tengo, ¿sabes? Ya viene de casa, ¿no? Entonces Ya, claro. no... O sea, Sí. Yo eso remojado, claro. Claro, es como esta serie ya pues, nos quiere convertir a todos en personas transracializadas, discapacitadas, no y yo sé. paso mucho. Claro, el otro día vi en el Instagram que ponía... Uno ponía... Porque puso además varios mensajes. No lo puso todo en uno, ¿sabes? Me hizo gracia. O sea, me dio cierta... O sea, por un lado, a ver, prefiero no recibir mensajes de hate. Claro. O sea, no me voy a hacer aquí la cínica tampoco, pero era como, no pienso ver esta serie. Luego ponía, no la veo ni con los ojos de otro. Y luego ponía, hasta que no se haga una serie sobre mujeres que maltratan a hombres y discapacitados... ¿A hombres discapacitados o a hombres y discapacitados? Ok. No la pienso ver. Hostia. Ánimo, guionistas que nos escucháis, esa serie va a tener un espectador como mínimo. Ya estáis tardando. Entonces, pues no sé. A ver, a mí me encantaría que esta serie... O sea, quiero decir, yo tampoco... No, imagino que vosotros tampoco. Tú no escribes pensando en que te vea la gente que piensa como tú. Siempre llegar al coro, ¿para qué? O sea, yo pienso en hablar de la gente. Luego están las ideologías y es verdad que todas las historias son políticas. Esto, o sea, para mí es clarísimo. Y que luego tú tienes tu visión de la vida, pero la ficción precisamente te permite explorar los grises, las contradicciones, ¿sabes? El decir, mira, yo puedo pensar una cosa y hacer otra, ¿no? Por ejemplo. ¿Te ha pasado alguna vez a colación con esto? Vamos, a mí me ha pasado, a ti también seguro, que con el tiempo echas la vista atrás a algunas cosas y dices, madre del amor hermoso, ¿cómo puedo escribir esto? Estaba pensando en... Cuando estábamos en AIDA teníamos un capítulo, el famoso capítulo que nunca se volvió a emitir. Hostia. Bueno, no es famoso, pero nunca se volvió a emitir. En el que había un personaje con acondroplasia, afectado de enanismo, llámalo X. Era el hijo secreto de Mauricio Colmenero, que por supuesto era el personaje más facha de la serie y para el cual tener un hijo de esas características era el infierno. Entonces... Todo el capítulo, chiste tras chiste, por supuesto en boca del tipo más chungo, evidentemente, pero da igual, chiste tras chiste. Y la productora recibió la correspondiente demanda de la Asociación de Afectados por Acondroplasia. Y cuando llegó la demanda también hubo muchos chistes al respecto, porque era como, no me puedo creer que nos hayan denunciado por esto, bla, bla, bla. Yo acababa de llegar, no tenía todavía mucha experiencia en el asunto. Y me puse a mirar los foros de Bertele, Fórmula TV, que hablaban del asunto, porque era como, hostia, ¿cómo se hace cuando te demandan por esto? ¿Esto llega a juicio? ¿Cómo va? Y de repente empecé a leer comentarios que me partieron un poco el corazón. Claro.
Porque para mí el argumento que desde luego fue al asunto era real. Es como estos chistes los hace el personaje repugnante moralmente de la serie y el resto de los personajes se los afean. Y esto es una ficción y bla, bla, bla. Y de repente leías comentarios como, bueno, tengo un hijo con acondroplasia y en el recreo le han dado una paliza y le han llamado todo lo que le llamáis a este personaje, ¿no? Y era como... Wow. Hostia, no me lo puedo creer. Entonces, bueno, el capítulo nunca se emitió. No sé si hubo sanción o no la hubo, pero nunca volvió a este emitirse. personaje, por ejemplo, ¿tenía trama propia? Sí. Sí, claro. ¿Era como protagonista de su vida? Sí, pero da igual, era una excusa para hacer chistes de enanos, básicamente. Y claro, ahora lo pienso y digo, pues cuando te hablan de la censura, la autocensura, incluso lo que no escribías, es como, pues... No lo sé, miro atrás y me acuerdo mucho más de los mensajes que leí en el foro que de la demanda, del hecho de que nunca volverá a emitirse. Me encoge un poquito el corazón esta movida. Y pienso, bueno, en esta serie que, como dices, está todo súper documentado, súper medido, con muchísimo cuidado, ok, pero miras a veces atrás y dices, ojalá pudiera volver atrás a esta cosa que escribí. Yo sí hay una escena en esta serie que digo... ¿Cuál? La del coche. la del coche que yo le doy el móvil a mi hijo. Bueno, un poquito de spoiler ahí, pero está bien. Digo, pero igual habría sido demasiado... Porque yo con la serie lo que me pasaba, que era una lucha constante, que era como, a ver, esto es una ficción, no es manual de las buenas prácticas como padre y madre, ¿sabes? Pero a la vez, la ficción no solo refleja, también proyecta. Por lo tanto, hacer una serie así era una oportunidad también para mostrar. Entonces, recuerdo que la escena esta del móvil, que yo le devuelvo el móvil... que le digo que puede tener el móvil, fue una escena que discutí con las psicólogas. O sea, hay unas psicólogas que además ahora, o sea, me parece algo interesante. Son unas chicas que llevan años trabajando en violencia. Son expertas en violencia raro. Bueno, se entiende. Y hay una que sobre todo trabaja con menores, que lleva años trabajando con inimputables, y luego hay otra que sobre todo ha trabajado en violencia sexual, con agresores y con víctimas. Sí. Que claro, para mí las conversaciones con ellas y el trabajo con ellas era muy interesante porque me ponían en la piel del otro, claro, y me ayudaban a empatizar con el agresor, que es muy interesante. Y que no es lo primero que te brota normalmente. Claro, y que es delicado y que insisto... para mí hacer esto no conlleva pasar por encima del dolor de las víctimas, que es un dolor que existe y que genera trauma y que no podemos pasar por alto. Aún así es cierto que de pronto dices, hostia, pero esta gente que comete agresiones tienen humanidad también. O sea, es fuerte y también lloran y también... O sea, bueno. Claro. Y entonces yo empecé porque una de ellas sabía que trabajaba con inimputables. Entonces llegué, porque yo me fui o sea, recuerdo la primera fase de documentación que también estaba Almudena, o sea, era como un fiscal de menores, del fiscal de menores ibas al psicólogo, del psicólogo, o sea, como había como a la abogada, y acabamos con esta chica, con Alba, y me dijo, hostia, pues yo tengo una compañera, que las dos somos frikis del guión, que nos encanta, y lo que nos gustaría es dedicarnos a asesorar a guionistas desde la perspectiva psicológica. Y dije, hostia, qué guay, pues... Pa'lante. ¿Por qué no lo hacéis conmigo? ¿Sabes? Y entonces ya se quedaron. De hecho, fueron las que estuvieron en el rodaje, en las sesiones de los menores con la psicóloga de la de Gaia y en la restaurativa, ¿no? Porque para mí era importante que me dijeran, oye, el tono de la actriz, o sea, ¿cómo lo veis? ¿Cómo se dirige? Creíble, ¿no? Claro. De hecho, con Manu hicimos primero una escena donde se sentaron ellas con ella. Okay. Y fue muy interesante porque que no fueran actrices y que fueran psicólogas de verdad, que han vivido este tipo de... No le llamamos interrogatorio, pero... Sí, situaciones. Ostras, a ella la colocó en otro... ¡Buah! ¿Sabes? Fue como muy interesante eso. Bueno, pues... ¿y esto por qué era? Ellas me asesoraron y yo ¿dónde iba? La escena del móvil. Entonces tenía discusiones con ellas de... ¿Pero aquí a ella le daría el móvil o no le daría el móvil? ¿Sabes? Era como... Y ellas todo el rato me empujaban hacia... No, pero es que él tiene que asumir su responsabilidad. O sea, porque... al final negarle a tu hijo algo que todo el mundo tiene es muy complicado también, porque entonces se convierte en el bicho raro, ¿no? Claro. Y a veces, cuando veo los problemas de adicción y de depresión que generan los móviles en la adolescencia, que cada vez está más documentado que realmente, claro, como les convertimos en adictos, hay tantas depresiones por eso en adolescentes,
Claro, a veces veo la escena y digo, no sé si está bien que le dé el móvil. Pero a veces pienso que sí y a veces que no. No está bien según quién, también te digo, ¿no? No está bien según el personaje, según el espectador, según... Claro, entonces según el personaje sí. Claro. Hay un rollo ahí bastante chulo. Pero bueno, también como todas las ficciones tienen una tesis, bueno, va. Pues creo que vamos a la última. Ya. Sí. Wow. Yo estaba pensando en hacer una antes que no sé si nos da tiempo, que es un poco spoiler, entonces lo Alerta lo spoiler. mato antes. Ahora bájate el volumen. Sobre el final de la serie, Sí. que es un final esperanzador. No. ¿Por qué decidiste que fuera así el final? O sea, ¿es una cosa que tenías súper claro desde el principio o que fuiste aprendiendo a medida que la escribías? ¿De dónde querías llegar? Yo necesito con lo que hago mostrar luz. O sea, esto para mí es, o sea, una necesidad y no me sale de otra forma. Y me puedes llamar naif, me da igual. Es como me sale. Entonces, primero la serie terminaba, esto es un spoiler, Spoilerazo. cuando el niño confiesa y su padre le abraza y se dicen te quiero. Vale. Entonces, acababa aquí. O sea, no aquí en esta escena, pero digamos que el cierre era que el niño había aceptado, o sea, había reconocido lo que había hecho y asumido la responsabilidad y decía, quiero hacer la restaurativa. ¿Qué pasa? Que a medida que me fue documentando, hostia, la restaurativa me parecía, Interesantísima, ¿no? ¿sabes? Como una herramienta social, política. Y entonces, claro, pensaba, hay un capítulo entero de la restaurativa y digo, no sé. O sea, aparte, ahí ya teníamos fecha de rodaje, yo no sabía si iba a ser capaz de hacer un capítulo entero de la restaurativa y aparte no podíamos hacer otro capítulo porque habíamos firmado 6 capítulos. Entonces dije, vale, entonces ahora tengo que meter la restaurativa en el último capítulo. Y de hecho, si os fijáis, el capítulo 6 hay tramas que se cierran un poco poquito... Yo te la cierro y ya te lo imaginas tú lo que ha pasado. Exacto. Pero me parecía que, bueno, que era lo que pedía la historia. O sea, y no me veía capaz de renunciar a mostrar una sesión de restaurativa que realmente sería más larga. En las sesiones de restaurativa ellos tendrían también mucha más voz. O sea, también dirían ellos cómo se han sentido. Creo que se entiende, ¿eh? Ah, mira, qué bien. Creo que se porque entiende. esto también me atormenta a veces. No me parece que dé la sensación de, es bastante sencillo, ¿no? 2 o 3 sesiones con esta gente, cada uno por su lado, y luego ya llegan todos y cuentan lo que han... Creo que se Sí, hay un entiende que es más montaje ahí largo. elíptico, sí, que para Claro. que te dé la sensación de... Sí, de paso del tiempo. Pues mira, me alegro. Entonces, sí, no era una cosa que yo tuviera... O sea, que estuviera en guión, pero que luego fue como, mira, el capítulo 6 será más largo. Creo que puede ser además lo más novedoso en este sentido, ¿no? Para la gente que lo vea Sí. desde cero. Yo conocía la Sí. historia, pero en un momento en el que además está como súper arriba el true crime, normalmente acaba con juicio y condena, porque Sí. también pueden ser asesinatos, en fin, cosas que Sí, evidentemente sí. piden cárcel y no menores. Pero también ha habido cosas de ficciones de menores o no ficciones, pero documentales, y rara vez se mencionan otras posibilidades que no sean o vaya por Dios, lo han soltado, como no se le puede hacer nada, los Claro. ponen en la calle, Claro, bla, 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 y es que es brutal, porque aparte tiene un poder reparador para la propia víctima y para el entorno, porque esto es otra cosa que me di cuenta, ¿no? Que cuando hay una agresión, evidentemente la víctima es la principal afectada y la que va a cargar con más o menos trauma, pero el entorno también. claro. El entorno, mucho, ¿eh? Familias que se rompen, ¿no? La colla. Entonces, ostras, esto te permite, primero, ponerle a ella en el centro y decir qué necesita, y luego reparar al colectivo. No sé. A mí me da como esperanza. Sí, ¿no? Que, oye, Sí. chica, yo creo que hace falta. Hace falta. Porque es que, de verdad, es muy deprimente. Yo cuando escucho la radio por las mañanas me siento una señora mayor. Ya. En plan, ¡ay! Oye, y en todo esto, ya por terminar, de pronto aparece Adolescencia, que es una serie... Ah, bueno. Claro, es que yo o sea, cuando apareció es que- la adolescencia me cagué en la Esta fue mi reacción. Ya se llamaba Pubertad tu serie, confiesa. Esto Se llamaba Adolescencia, ¿verdad? Y de repente Es que Pubertad. de pronto cuando pasan las estas entrevistas me cosas preguntan, que ¿y qué tal? pasan Yo, todo el nada, rato. No, claro, maravilla. nada. Yo lo entiendo porque, bueno, es un tema que nos preocupa, ¿no? En toda Europa. Hostia, heavy, de Qué mala pronto suerte, dices, ¿eh? ¡buah, tío! No, no. Los otros, El Sexto Sentido y Pubertad, Adolescencia, ahí, Que ahí. luego un día me dijeron esto y digo, bueno, Ya pasó si me yo estás antes. poniendo ahí, Claro, si pues, pasó amenabar, bien, ¿sabes? Pero sí, o sea, sí, fue en plan, no me lo creo. Y estrenan antes. Ya. Y la han grabado con más dinero.
No, Ya, no eso creo siempre. Pero bueno, No creo que perjudique realmente. una vez sale No. esta... Luego, realmente, ahora me río. No, realmente, sí. Es que ahora no tengo ninguna credibilidad con lo que vaya a decir ahora. No No pasa estés nada. preocupados, serenos todos aquí, zen. No, pero yo antes he dicho que, ¿no? Que las dos cosas, puedes sentir lo Mira, mismo y lo contrario. Te vamos a dar una oportunidad de restaurar este momento. Se estrena muy poco antes Adolescencia, que es una serie que toca más o menos el mismo tema y que hasta tiene una maldita coincidencia con el título. ¿Cómo lo llevas esto? Bueno, pues esto al final yo creo que es fruto y reflejo de que es un tema que nos preocupa a nivel social en muchos sitios, ¿no? O sea, no solamente en España, no solamente en el Reino Unido, que estaba colando, ¿eh? Sí, es algo que parecía que funcionaba y todo, ¿eh? Pero yo veía la mirada ya atravesando, o sea, no. Digo, no, me siento demasiado tal. No, pero bueno, sí que es verdad que al final, pues mira, la cultura es... También hablamos, ¿no? Sí. Los y las guionistas de las cosas, o sea, nos inspiramos de lo que pasa en el mundo, ¿no? A veces contamos historias que han pasado, pero... Es un tema que preocupa. Sí, es un tema, o sea, no, ahora en serio, porque pues, me estoy riendo, pero sí que es un tema que es mundial. O sea, la problemática de la adicción a los teléfonos, a la pornografía, del atrincheramiento ideológico por el algoritmo, de sustituir pensamiento por información, y la información además ya es sesgada, o sea, es un problema social actual, pero que en la adolescencia se multiplica por 1000. Porque realmente les estamos capando la capacidad de pensar y de relatarse a sí mismos. Okay. Y eso genera mucha frustración y mucha ansiedad, porque cuando estás mal, entonces no sabes por qué estás mal. No puedes pensar sobre por qué estás mal, porque te han enseñado que el pensamiento es corto. Y bueno, en la adolescencia lo llevan a un extremo y sí que y es una serie que te deja con mucha desesperanza, yo creo. Sí. No sé cuándo empezaron ellos. Yo sí sé cuándo empecé yo. En la sala de montaje de Vida Perfecta 2. No, de la 1, tía. Ah, de la 1, perdón. Sí, pero ahí no empecé. Ahí tuve como el pensamiento y la verbalización de Uriol, tenemos que hacer un proyecto con esto porque, bueno, me parecía muy interesante la situación de los padres. Desde luego. De mi hijo no. Pues vamos a la última, ¿no? Vamos a la última. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado o que tú le darías a alguien que estuviera empezando a escribir o quisiera dedicarse a esto? Mira, te voy a contestar las dos cosas. El que me han dado fue Manuel Burke, que me dijo, ¿has visto este vídeo? Que es un vídeo... ¿De perretes? No, Yo qué sé. un vídeo del guionista de Little Miss Sunshine, que ahora el título creo que es How to Make Good Endings Great. ¿Lo has visto? Sí, Que claro, es increíble. Es increíble. Es Ese increíble. o sea, ¡buah, tío! O sea, yo cuando alguien me dice tal, escribir y tal, digo, mírate este vídeo, estudiatelo. Sí, mejor, sí. Porque ahí están los 3 conceptos, ¿no? De 3 capas de trama. Que, bueno, a mí me ayudó mucho ese vídeo. Y luego el consejo que daría yo, a base de ensayo-error, pues ya, si puedes ahorrártelo, es no ponerte a escribir guión hasta que tengas la escaleta muy bien. Vale, mucho curro de escaleta entonces. Sí, sí, sí. Vale. Una escaleta bien. O sea, no una escaleta que cada escena es una frase, sino Bien desarrollada. que sepas, ¿no? Cuál es el giro de la escena, qué le pasa al personaje, cómo ha cambiado en esta escena el personaje. O sea, toda la escaleta, bien. Porque a mí me ha pasado ponerme a escribir con la escaleta en pinzas, pero bueno, Ya me buscará la vida. ya se arreglará. Otro No, problema, cariño, no se arreglará. Mágicamente, no. Entonces tendrás que tirar páginas de guión, que eso forma parte del proceso, ¿sabes? Escribir escenas que luego borras, que luego reescribes, que luego tiras a la basura. Pero cuando lo haces con una escaleta en pinzas, o sea, es de verdad horrible. El sufrimiento multiplicado por, no sé. Muy bien, muy buenos consejos ambos. Pues listo, pues hasta aquí. Muchísimas Muchas gracias gracias. por estar aquí, Leticia. Muchas Un gracias placer. a vosotros. Una vez más, esto ya se ha hecho. Turra sindical. Ah, la turra de la semana con Cristóbal y con Diana. ¡Wow! ¿Qué tal? Aquí Que nunca os falte un estamos, ripio. sí. Diana Tía. Rojo, Cristóbal Garrido. Gloria Fuertes. Pues sí, pues nada, hoy venimos. Por favor. Qué maravilla. ¿Puedo ¿Qué? hacer? Sí. Gracias. Bueno, si vamos a Ya has empezar visto. con este nivel de violencia. Si vamos a empezar así con esta Silencio, agresividad, Garrido. pues nada.
Pues bueno, es que hoy venimos con otra tanda de esas frases que vas a escuchar normalmente de boca de un productor, Bien. que no te debes creer nunca al pie de la letra. Es una secuela esto de un éxito que tuvimos en la temporada pasada Vale, y éxito. hemos decidido volver a hacerlo. En realidad se nos quedaron un montón de frases en el tintero y hemos dicho, vamos a reciclar. Reciclemos. Venga. Y Menos Cristóbal trabajar. va a ir con la primera de las frases. Gracias. Dale ahí. Gracias por darme Te doy permiso. Muy amable. Vale, la primera la suelen decir mucho cuando tú te pones a negociar contratos y pides cosas y te dicen, es que la plataforma me dice que no me deja hacer esto y le tengo que ceder todo. ¿Vale? Generalmente pasa cuando pides a lo mejor en derechos de transformación, los derechos de remake, te dicen, no, es que a mí Netflix o HBO o Amazon me dice que se lo tengo que dar todo. Generalmente, algunas veces es verdad porque las plataformas son como muy... Sí, leoninas. Unas ballenas que devoran todo, pero otras veces no es verdad. Es negociable y se puede conseguir. Ellos te dicen la excusa de, no, la culpa es de la plataforma, es de mi hermano mayor, yo me tengo que quedar todo. Pero no es cierto. Entonces, hablemos entre nosotros, como siempre decimos, la información es poder, y preguntemos a otros compañeros, oye, tú que has hecho una serie en Netflix o en HBO o en Amazon, ¿a ti te han dado esto? Porque a veces sí te lo dan. Entonces, Claro. no os rindáis ante, no es que la plataforma me lo pide todo, porque no es verdad. Siguiente. Tienes la palabra, Diana. Gracias, Cristóbal. Qué tensión, Dios mío. Va a ser la turra más tensa. Nada. Y somos guionistas los dos. o sea, pero Tirad, bueno. tirad. Ay. Dios mío. Vale, bueno, la siguiente frase es que este es el modelo de reparto que usamos en la productora. Uf. ¿Vale? Pues sí, A robar a sí. Sierra Morena. Uf, Exacto. Qué Es que cólera me entra ahí. porque está todo fatal en esta frase. O sea, no hay una cosa buena. Porque cuando decimos reparto nos estamos refiriendo al reparto de derechos de autor. Y derechos de autor y productora son dos palabras que no deberían ir nunca unidas. Los derechos de autor, como su propio nombre indica, pertenecen al autor. Exacto, y además es así porque lo dice la ley. Lo que pasa es que cuando hay más de un guionista en un proyecto, hay que ponerse de acuerdo para ver qué porcentaje le corresponde a cada guionista. Pero esto es un pacto entre autores en los que el productor no tiene nada que decir y mucho menos tampoco debe meterse en esa hoja de reparto. De hecho, o sea, si hubiera cualquier duda, nosotros en el sindicato, en Alma, tenemos una propuesta de reparto también, por si alguien tiene dudas, porque hay gente que ha escrito Biblia, pero también ha escrito escaleta, pero no ha escrito diálogos. O sea, hay una propuesta para ver un poco cómo esto se puede repartir y es muy importante que todo el mundo sepa que si a ti te ponen una hoja de reparto delante, que además no deberían ponerte una hoja de reparto, porque ya digo que tú lo que tienes que hacer es reunirte con tus compañeros como si te vas al bar a ver cómo te repartes. Que de hecho es donde suele ocurrir. Sí, que suele ocurrir, o sea, no tienes ni siquiera que hacerlo en la productora. Pues que todo el mundo sepa que si en algún momento tú no estás de acuerdo con ese reparto que se ha hecho, se paraliza el reparto y no se hace hasta que todo el mundo se ponga de acuerdo. Hay manolete, si no escribes, ¿para qué te metes? ¿No? Habría que decirle, Exacto. habría que responder esto a esa frase, ¿no? Exacto. Yo tengo otra que seguro que la hemos oído todos, que es, mira, no te puedo pagar más porque no hay dinero. No tengo dinero. No hay más dinero. Esto es lo que hay. Lo tomas o lo dejas, ¿vale? Entonces, una amiga común en esa mesa un día nos dijo, yo he descubierto que cuando pido más dinero me lo dan. Después de muchos años de la profesión, y me dicen, oye, mira, te pago X, yo le digo X más 2 y me dan X más 2. Entonces, claro que hay más dinero. O sea, los productores son profesionales de la negociación. Siempre tienen un margen de negociación. Nunca van a ofrecerte lo mejor, lo primero. Exactamente. Entonces, no seamos tontos, no seamos cervatillos cegados por el coche, no cojamos la primera oferta porque siempre hay más dinero. Y en caso de que fuera cierto de que no hay más dinero y no te pueden pagar una versión completa, una primera versión de un guión, dices, bueno, pues yo por este dinero mejor te puedo hacer una sinopsis. Con esta sinopsis puedes tirar o un documento de venta. Se puede también llegar a acuerdos en caso de que no hubiera más dinero, pero generalmente siempre lo hay. Y chico, si no tienes dinero, mejor es que no deberías ser productor, deberías dedicarte Quizás. a otra cosa, ¿vale? Así que conectamos con Diana. Gracias. La siguiente frase es, tómatelo como una oportunidad, ¿vale? Esta es una frase que te puede decir a alguien, pero también es una frase que te puedes decir tú a veces a ti mismo cuando a lo mejor has aceptado algo que en el fondo no te convence, pero no te quieres sentir tan miserable. Y bueno, pues es verdad, no, esto pasa porque yo me lo he dicho muchas veces, o sea, que es verdad que hay veces que a lo mejor aceptas algo con lo que no estabas
cómodo y dices, joder, ¿para qué acepté esto? No sé qué, era una oportunidad. No. Luego al final es que todo sale mal cuando algo no empieza bien. Eso es así. Y es verdad que los proyectos son oportunidades también para muchas cosas. O sea, a veces que tú trabajas en un género en el que no has trabajado antes, o es una oportunidad para trabajar con colegas con los que no habías coincidido y te apetecía, pero cuando alguien se está lucrando de eso, pues ya deja de ser una oportunidad y empieza a ser otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también es normal, que a veces lo tienes ahí en la cabeza, pero hay que pensar más bien que cuando tú coges una de esas oportunidades que no son y te comprometes y a lo mejor te enmarronas escribiendo una cosa porque ya te has comprometido, pues no te estás dejando el tiempo a lo mejor para una oportunidad de verdad, o sea, para que te venga un proyecto bueno o incluso para ponerte tú con algo con lo que te querías poner a trabajar para luego moverlo tú y ya está. Así que nada, yo siempre digo, si no te cuadran bien las condiciones, no hay que pensar, como he rechazado esta oportunidad, no me van a volver a llamar, sino, bueno, se dice, no me cuadran las condiciones y a lo mejor es que no te interesa que esa persona te vuelva a llamar. Y es que a veces tú mismo te dices, no, es que si no lo cojo yo, van a llamar a otro. Esto no lo decimos mucho en nuestra profesión, ¿no? Es que claro, si no lo hago yo, vendrá otro y lo hará, pero es que esto pasa en todas las profesiones. Claro. Nos pasa a nosotros y le pasa a un mozo de almacén de IKEA, a cualquier tipo de profesión. Si no lo haces tú, lo hará otro. Entonces, no tengamos esta presión constante de es una oportunidad, que tengo que aferrarme a ella como si no hubiera otra, porque pasa en todas partes, es súper normal, ya vendrá otra oportunidad, pero no cojamos cosas por coger, porque a veces es lo que dice Diana, te quita tiempo para hacer cosas buenas o las siguientes que serán posiblemente mejores o por lo menos mejor pagadas. Sí, los proyectos son una oportunidad para cobrar justamente. Esa es una oportunidad. Eso, para vivir de ellos. Mira, y también está bien lo de cambiar información con tus compañeros y compañeras, ¿no? Lo de, oye, me han llamado de tal sitio y me han ofrecido un auténtico insulto. Que lo sepas, por si te llaman. Pide más o menos lo que he pedido yo para que tengan claro que a la gente también hay que educarla. Claro. ¿Cuánta gente va a decirles, esto es un insulto, quiero 5 veces más? Exactamente. Y 5 veces más me parece como una proporción perfecta. Claro. Esta súper ofensiva que es, venga, si esto te lo haces tú en un momentito. Uf. Ya. Claro, o sea, hay tantas cosas que responder a esto. Es como, si es tan fácil, hazlo tú. Para empezar. Si es tan fácil, hazlo tú. Por otro lado es, si tú crees que algo tan complicado como esto, yo soy capaz de hacerlo en 5 minutos, me tienes que pagar el triple. Porque eso quiere decir que soy un profesional que te cagas, que soy capaz de escribir una sinopsis en 10 minutos. Y eso no le quita valor, todo lo contrario, le da muchísimo más valor. Claro. No aceptemos eso porque es una manera de infravalorar tu curro de una manera muy despectiva, que es como, ¿cómo vas a hacer una sinopsis, un tratamiento, un dossier de venta en un par de días? ¿Se puede? Sí, seguramente. Se puede. Mal, seguramente. También. Pero en cualquiera de los casos no puede ser una excusa para pagarte menos o directamente para no pagarte porque, bueno, te lo haces en 5 minutos. Entonces, esto, por favor, no puede ser, que no se diga más y el que lo escuche, si tiene una taza de agua, que se la tire a la cara al que se lo diga. Hay que apostar por la violencia. Un poquito de violencia está bien. Estamos como súper... Muy tensos, sí, ¿no? ¿Qué está pasando? Leticia Valera se ha levantado, lo ha tirado todo y estamos un poco como... No, esto yo creo que nos ha contagiado. Sí, hombre, que es una falta con lo que nos queremos tocha, aquí, por favor. ¿Cómo podemos estar así? No puede ser. Pues voy con la última ya. Pues Diana, ya como de relax, ya como soltando la violencia. Soltando la violencia porque es ese momento además en el que se estrena por fin como tu obra, ya se estrena la serie, la película que has escrito, va a un festival y el productor te dice la frase maravillosa, a ver si la digo bien, Cristóbal. Es que Cristóbal me estaba asesorando antes. Le he hecho el Todo coach. ha empezado aquí, ¿vale? Ha sido me ha hecho un coach me ha hecho un coach. Claro, como con los niños de la serie de Leticia, te he coacheado. Exacto, porque tengo 13 años. Bueno, la frase maravillosa es, si a nosotros nos encantaría que vinieras al festival, pero es que el festival no invita a los guionistas. Vale. Esta frase dices, joder. A ver, perdón, levantad la mano si os ha pasado. Tacata. Mentira, mientes. Levanta. Yo lo he tenido que pedir. Oye, yo quiero ir. Que es como, pero claro, es como, yo quiero ir porque he sido el guionista de esta película y me ha costado muchos años hacerla. Es verdad que no me han puesto problema y he ido, pero mucha gente
no les pasa a la gran mayoría. Y lo flipante es que tengas que pedirlo. Sí. Totalmente. Claro, nadie da por hecho esto. O sea, de hecho sería una cosa como muy lógica, ¿no? Que en el momento de la promoción de una serie o película, donde hay ruedas de prensa, donde se va a hablar de la historia, donde se va a hablar de los personajes. ¿Cómo surge la etcétera. idea? La ¿Cómo típica surge la idea? pregunta que le hacen a los directores que no han escrito ni una letra o a los actores. ¿Cómo Sí, surge la sí. idea? Se le ha ocurrido a un guionista capullo. Eso es, entonces, A un guionista, capullo, no a un guionista Ok. capullo. Que Correcto. pues, también puede ser. que también. Por ¿Los favor, hay? por favor, ¿Los Diana, hay? no te quiero interrumpir más, Madre por de favor. Dios. Hay mucha tensión en esta mesa. El guionista capullo, pum. Soy yo. Aquí eres tú. Vale, Cristóbal. el productor te dice, lo siento Eh, muchísimo, pero no lo decido yo, el mundo es así, Claro, las reglas no lo las hago decido yo. yo. Tal, gracias, Sara, por reconducir después de esto. Pues si por nosotros fuera te invitaríamos, ¿no? Pero nosotros que estamos en Alma, que también tenemos acuerdos también con algún festival y tal, sabemos que no funciona exactamente así. O sea, el festival no invita, o no todos los festivales invitan a personas concretas. Hombre, es lógico que vayan los directores, un director, que vaya o directora, que vayan los actores protagonistas, pero luego lo que hace el festival es dar una serie de invitaciones que la productora puede decidir a quién se las da o Hombre. cómo las reparte. Y muchas veces a nadie se le ocurre que una de esas opciones o primeras opciones de invitación vaya para un guionista, que es un poco loco. Entonces, eso es lo que decimos, que cuando digan, oye, es que el festival no te invita, a los compañeros, compañeras, Y a ti tampoco. llamad a Cristóbal para que les meta caña, o por lo menos intenta pedirlo, intenta mover eso para que... Que hablen con Alma. Quiero decir, que hablen, También. que nos lo cuenten, que nos llamen a Alma y que nos digan, oye, mira, mi productora dice que en el festival de Donosti o Málaga o cualquier otro, o Valladolid, O premios, ¿no? que no quieren a guionistas, porque También. nosotros tenemos esa información y es que nosotros hemos hablado con el Festival de Málaga y con otros festivales y tenemos acuerdos con el Festival de Sevilla, en el que ellos lo que dicen es, nuestras invitaciones no son nominales, no ponen para el director, para 2 actores y para... O sea, en plan, invitamos a 5 personas. Claro, tenemos Y- una mesa de 5 que la productora decide Claro, quién lleva, ¿no? exactamente, pero casualmente la productora o quien decide nunca se acuerda del guionista. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar y, por supuesto, que no le echen la culpa a los festivales como le echan la culpa a las plataformas y como le echan la culpa al Espíritu Santo. Y esto sería... Con el todo Espíritu la Santo hemos ocurrió, acabado, Nos hemos ¿eh? quedado... Correcto. Pues nada, pues hasta aquí el programa de hoy. Recordamos, como siempre, que podéis enviar vuestras preguntas a podcastalma@sindicatoalma.es. Y esto ya se ha hecho un miércoles más. Pues hasta la semana que viene. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma, el sindicato de guionistas de España, con la colaboración de Dama, la entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales, y grabado en su sede de Madrid. Presentado por Sara Antuña y Carlos de Pablo. Dirección Alba Lucío y Josep Platel. Guión, documentación y producción Pablo Bartolomé, Diana Rojo, Borja González Santaolalla y Cristóbal Garrido. Producción y prensa Alma, Julia Yago y Ana Pineda. Redes sociales Diego Soto. Diseño gráfico Borja González Santaolalla. Realización y edición de Lemon Juice. Música Music Library.